Hola a todos, yo soy Diego Espinosa y les quiero dar la bienvenida a las noticias en Medialex. Empecemos con los titulares. Donald Trump acusa a China de interferir en las elecciones de 2020, pese a que informes de inteligencia contradicen sus afirmaciones. Además, Taco Bell retira lechuga de su cadena de suministro tras ser vinculada con un brote de ciclosporiasis que ha enfermado a miles de personas. El humo de cientos de incendios forestales en Canadá provoca niveles peligrosos de contaminación en el medio oeste y noreste de Estados Unidos. Y la defensa de la familia de un hombre muerto durante una operación de ICE en Houston asegura que la supuesta sustancia narcótica hallada en una camioneta era sal. En noticias locales, una comunidad del condado de Bourbon lucha para evitar el posible cierre de North Middletown Elementary. También, un ex detective de la policía de Murray enfrenta nuevos cargos por presuntos delitos sexuales contra una menor. El gobernador Andy Beshear acusa a la Universidad de Kentucky de politizar su facultad de Derecho con la contratación de un nuevo decano. También, Kentucky registra 108 casos confirmados de ciclosporiasis. Jefferson, Madison y Fayette son los condados más afectados. La primaria entre Thomas Massie y Ed Goldrein rompe récords con 37 millones de dólares en gastos políticos. Finalmente, un jurado de Louisville ordena a una empresa de armas fantasma pagar una indemnización histórica de 104 millones de dólares. De Reuters por Nandita Bose y Joseph Axe. El presidente Donald Trump divulgó documentos que, según afirmó, demuestran una interferencia china en las elecciones estadounidenses de 2020. Sin embargo, una evaluación de inteligencia publicada en 2021 concluyó que ningún actor extranjero alteró registros electorales, boletas, sistemas de conteo o resultados. Varios de los documentos presentados tampoco respaldan las acusaciones del mandatario o no guardan relación directa con la infraestructura electoral estadounidense. Durante un discurso televisado, Trump sostuvo que China obtuvo ilegalmente información de 220 millones de votantes. Fuentes consultadas por Reuters señalaron que esos archivos no eran confidenciales, pueden ser adquiridos legalmente por consultores políticos y no permitían modificar votos. El presidente tampoco presentó pruebas de que algún voto fuera alterado. China negó haber interferido en elecciones estadounidenses. Trump volvió a cuestionar su derrota frente a Joe Biden y pidió al Congreso aprobar la ley Safe America, que exigiría identificación con fotografía para votar, prueba de ciudadanía para registrarse y restringiría considerablemente el voto por correo. Los demócratas y defensores del derecho al voto consideran que la propuesta dificultaría la participación de votantes legítimos. El proyecto ha sido aprobado por la Cámara de Representantes, pero no cuenta con los 60 votos necesarios en el Senado. ABC, NBC y CNN no transmitieron el discurso en sus principales plataformas. Trump los acusó de participar en un complot y afirmó que deberían perder sus licencias, aunque las cadenas tienen derecho a decidir qué contenidos emiten. Por Reuters. Taco Bell retirará de manera indefinida la lechuga de uno de sus proveedores, después de que investigadores federales la vincularan con el brote de ciclosporiasis que afecta a varios estados. La cadena, propiedad de John Brands, informó que el ingrediente será eliminado de su cadena de suministro en todo el país y sustituido en un plazo de 24 horas en determinados estados. La Administración de Alimentos y Medicamentos y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades investigan lechuga iceberg rallada servida en restaurantes Taco Bell de Indiana, Kentucky, Michigan, Ohio y Virginia Occidental. Según los CDC, 1.644 personas contagiadas en esos 5 estados informaron haber comido en la cadena antes de enfermarse. Hasta el momento se han registrado 94 hospitalizaciones y ninguna muerte. La FDA no identificó públicamente al proveedor, pero señaló que la lechuga procedía de México y fue distribuida a restaurantes visitados por personas que posteriormente presentaron síntomas. El Washington Post informó que los investigadores consideran a la empresa californiana Taylor Farms como una posible fuente de la contaminación.
La compañía no respondió de inmediato. El brote comenzó el 1 de mayo y ha tenido su mayor concentración en Michigan, donde las autoridades reportaron más de 4.300 casos. La ciclosporiasis es una infección parasitaria intestinal que puede adquirirse mediante alimentos o agua contaminados y provoca diarrea, náuseas y otros síntomas gastrointestinales. De Reuters por Joseph Axe y Eric Cox. Una densa nube de humo procedente de cientos de incendios forestales en Canadá cubrió el jueves amplias zonas del medio oeste y noreste de Estados Unidos, provocando niveles peligrosos de contaminación y advertencias para que la población permanezca en interiores. Detroit registró la peor calidad del aire entre las principales ciudades del mundo, con un índice de contaminantes de 600, el doble del nivel considerado peligroso por la Agencia de Protección Ambiental. Los datos federales mostraron concentraciones dañinas de humo en Minnesota, Michigan, el norte de Illinois y Ohio, además de Ontario. Al menos 10 estados reportaron zonas con aire insalubre, desde Minnesota hasta Maryland. En Minnesota fueron cancelados conciertos y otras actividades, mientras piscinas, campamentos, campos de golf y programas al aire libre permanecieron cerrados. En Nueva York, el humo tiñó el cielo de naranja y las autoridades pidieron reducir el tiempo al aire libre, especialmente a adultos mayores, embarazadas y personas con enfermedades cardíacas o pulmonares. La ciudad distribuyó mascarillas KN95 gratuitas. Las condiciones se presentaron pocos días antes de la final del Copa Mundial en Nueva Jersey. Canadá registraba 858 incendios activos, 111 de ellos fuera de control y cerca de 5.9 millones de acres quemados durante la temporada. Especialistas relacionan el aumento en la frecuencia e intensidad de esos incendios con el calentamiento global. El humo puede viajar miles de kilómetros y se ha vinculado con mayores riesgos de ataques cardíacos, derrames cerebrales y otras complicaciones. De USA Today por Tao Nguyen y Eduardo Cuevas. La abogada del hermano de Lorenzo Salgado Araujo rechazó las sospechas de que una sustancia hallada en una camioneta estuviera relacionada con drogas. Ruby Powers afirmó que se trataba de sal granulada, utilizado con limón y agua para preparar una bebida de electrolitos para trabajadores expuestos al calor de Texas. La sustancia todavía no ha sido analizada. Salgado Araujo murió después de que un agente de ICE le disparara durante una operación en Houston el 7 de julio. El Departamento de Seguridad Nacional reconoció que él no era el objetivo de los agentes. Autoridades federales aseguran que los ocupantes intentaron huir y que el conductor movió el vehículo mientras un agente se encontraba junto a la camioneta. Los otros pasajeros disputan esa versión. El FBI obtuvo una orden de registro tras describir varias bolsas con una sustancia cristalina como posible metanfetamina. Powers pidió acelerar las pruebas, liberar al hermano de Salgado Araujo, testigo clave, y realizar una investigación independiente. El alcalde de Houston también solicitó mayor transparencia. A continuación, noticias de El Lexington Herald-Leader. De El Lexington Herald-Leader por Valerie Honeycutt Spears. La comunidad de North Middletown, en el condado de Bourbon, se moviliza para evitar el posible cierre de su única escuela primaria. North Middletown Elementary, construida en 1948 y con unos 115 estudiantes, permanecerá abierta durante el año escolar 2026-2027, pero un comité encargado del plan de instalaciones del distrito la clasificó como transitoria. Esto significa que podría dejar de operar dentro de 4 a 6 años, aunque la decisión final correspondería a la Junta de Educación. El superintendente Larry Joe Beckley explicó que el distrito enfrenta una difícil situación financiera. Mantener la escuela cuesta alrededor de $1.285 millones anuales, mientras que trasladar a sus alumnos y empleados a otras instalaciones podría ahorrar entre $800.000 y $1 millón.
El distrito cuenta con un presupuesto anual de 31.3 millones, del cual el 80% se destina a salarios. Además, el Departamento de Educación de Kentucky no aprobaría la construcción de una nueva escuela para menos de 300 estudiantes. Durante un concurrido foro público, familias y residentes advirtieron que el cierre aumentaría la población de otras escuelas, alargaría las rutas de autobús y debilitaría aún más a la pequeña comunidad. La ministra Stephanie Moon sostuvo que las escuelas rurales representan el corazón y la identidad de sus pueblos. Beckley aseguró que escucha esas preocupaciones, pero debe equilibrarlas con el aumento de costos y la reducción de recursos. El comité recibirá más comentarios públicos el 29 de julio a las 5 de la tarde. De El Lexington Herald-Leader por Christopher Leach. Un ex detective de la policía de Murray enfrenta nuevos cargos relacionados con presuntos delitos sexuales contra una menor, luego de que un gran jurado del condado de Trigg emitiera una acusación formal el 13 de julio, informó la Policía Estatal de Kentucky. Justin Swope, de 44 años, fue arrestado el 20 de mayo, después de que los investigadores determinaran que presuntamente violó a una joven de 15 años a quien conoció mientras trabajaba como sargento detective. El 26 de junio, un gran jurado del condado de Callaway ya lo había acusado de 28 cargos, entre ellos transacción ilegal con una menor, promoción de una actuación sexual de una menor, sodomía en tercer grado, violación en tercer grado y abuso sexual en primer grado. La nueva acusación del condado de Trigg incluye cargos adicionales por varios de esos delitos y está relacionada con las mismas denuncias. Según la oficina del fiscal general de Kentucky, Russell Coleman, los abusos habrían comenzado en 2018 y continuado durante 3 años. La acusación sostiene que Swope obligó a la menor a participar en actos sexuales y a intercambiar imágenes inapropiadas. Swope renunció al departamento de policía de Murray después de su arresto. Su fianza fue fijada en $500,000 por cada uno de los casos para un total de $1 millón. Deberá comparecer el 12 de agosto ante el Tribunal de Circuito de Trigg y el 17 de agosto ante el Tribunal de Circuito de Callaway. De El Lexington Herald-Leader por Jesse Fraga. El gobernador Andy Beshear acusó a la Universidad de Kentucky de politizar su facultad de Derecho al contratar como nuevo decano al juez federal Gregory Van Tatenhoff. Sus declaraciones llegan después de que un profesor presentara una demanda en la que afirma que la universidad no siguió el procedimiento correspondiente y priorizó intereses políticos y donaciones sobre la trayectoria académica. La demanda busca impedir el nombramiento. Beshear cuestionó que UK invocara circunstancias extraordinarias para apartarse del proceso habitual y contratar a Van Tatenhoff, quien no tiene titularidad académica. La universidad anunció que el juez tampoco solicitará esa protección laboral común entre decanos de facultades de derecho. Según correos obtenidos por el Herald-Leader, buena parte del profesorado se opuso al nombramiento. Las normas de la Asociación Americana de Abogados establecen que, salvo causa justificada, un decano no debería ser designado ante la objeción de una mayoría considerable de docentes. UK defendió la experiencia profesional del juez y aseguró que no necesita titularidad para demostrar que está capacitado. Van Tatenhoff fue nombrado juez federal por el expresidente George W. Bush y mantiene vínculos documentados con importantes donantes republicanos. Para Beshear, una facultad de derecho debe mantenerse al margen de intereses partidistas y concentrarse en enseñar y defender la ley. Van Tatenhoff indicó que comenzará sus nuevas funciones el lunes, aunque hasta el jueves todavía figuraba oficialmente como juez federal. Puede encontrar más información en kentucky.com. A continuación, las noticias de WKU. De WKU por Shepard Snyder. Kentucky registra un aumento inusual de casos de ciclosporiasis, una infección intestinal que puede provocar diarrea, náuseas y otros problemas digestivos. Hasta el 15 de julio, el Departamento de Salud Pública de Kentucky había recibido reportes de 192 posibles casos, de los cuales 108 fueron confirmados. 7 personas necesitaron hospitalización. La cifra es considerablemente superior a los aproximadamente 35 casos que el estado registra durante un año normal.
El condado de Jefferson encabeza la lista con 30 casos confirmados, seguido de Madison con 10 y Fayette con 9. También se han detectado contagios en numerosos condados, incluidos Davis, Letcher, Scott, Laurel, Henry, Nelson, Boyle, Bullitt, Kenton, Mason, Montgomery, Pulaski y Shelby, entre otros. Las autoridades federales todavía investigan el origen del brote. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades y la Administración de Alimentos y Medicamentos buscan determinar si existe algún producto específico relacionado con los contagios. La enfermedad se propaga generalmente mediante frutas y verduras contaminadas. Kentucky forma parte de un brote que afecta a varios estados, entre ellos Michigan, Ohio y Virginia Occidental. Para reducir el riesgo, los CDC recomiendan lavarse las manos con agua y jabón antes y después de manipular productos agrícolas, enjuagar frutas y verduras bajo agua corriente, frotar alimentos firmes como melones y pepinos con un cepillo, retirar las partes dañadas y refrigerar cuanto antes los productos cortados, pelados o cocidos. De WKU por Joe Sonka. La primaria republicana entre el congresista Thomas Massie y Ed Goldrein por el cuarto distrito de Kentucky se convirtió en la más costosa en la historia de las elecciones primarias para la Cámara de Representantes. Las campañas y los comités políticos aliados gastaron 37 millones de dólares, superando ampliamente el récord anterior de 25 millones. Goldrein, respaldado por Donald Trump, derrotó a Massie por 10 puntos porcentuales. Nuevos informes federales revelan que los Super PAC gastaron más de 25 millones de dólares. Aunque la campaña de Goldrein desembolsó solo 3 millones, tres grupos externos invirtieron 15.5 millones para apoyarlo. MAGA Kentucky, creado por asesores de Trump, gastó 7.4 millones en anuncios contra Massie. Entre sus principales financistas estuvieron los multimillonarios Paul Singer, Miriam Adelson y John Paulson. Otros dos grupos favorables a Israel, United Democracy Project, financiado principalmente por la AIPAC, y Republican Jewish Coalition Victory Fund, gastaron en conjunto 8 millones. Massie tampoco estuvo desprotegido. Su campaña y 5 comités aliados desembolsaron más de 18 millones. Sin embargo, se desconoce la identidad del principal donante del Kentucky Fourth PAC, que gastó 6.6 millones. Sus fondos procedieron de Tamarack Aspen, una organización creada poco antes de la contienda y acusada ante la Comisión Federal Electoral de ocultar el verdadero origen del dinero. Trump había atacado a Massie por desafiarlo en asuntos como los bombardeos contra Irán y la divulgación de los archivos de Jeffrey Epstein. Goldrein enfrentará ahora a la demócrata Melissa Strange en noviembre. De WKU por Sylvia Goodman. Un jurado de Louisville ordenó a la empresa de armas fantasma Husky Armory y a su compañía matriz Up North Media pagar 104.2 millones de dólares a Laura Herb, cuyo hijo de 18 años murió por suicidio días después de comprar y ensamblar por internet un kit para fabricar una pistola. Los abogados calificaron el veredicto como la mayor indemnización concedida por un jurado estadounidense contra un vendedor de armas. Las empresas radicadas fuera de Kentucky no respondieron a la demanda, no comparecieron ante el tribunal ni presentaron defensa. Por esa razón, un juez ya había fallado en su contra y el juicio se realizó únicamente para determinar la indemnización. Husky Armory tampoco respondió a solicitudes de comentarios. Henry Willis adquirió en 2023 un kit de fabricación al 80%, vendido sin número de serie ni los controles habituales. Según los abogados de la familia, la compañía no verificó su edad ni realizó una revisión de antecedentes. Willis no podía comprar legalmente una pistola a un distribuidor autorizado por ser menos de 21 años, y además una condena previa por violencia doméstica le impedía poseer armas bajo la ley federal. Una norma federal de 2022 exige números de serie y verificaciones de antecedentes para determinados kits. La Corte Suprema confirmó esa política en 2025. Aunque Kentucky aprobó este año una ley que limita la responsabilidad civil de los vendedores por delitos cometidos con sus productos, los abogados aseguran que no protege ventas ilegales como esta. Si usted o alguien que conoce atraviesa una crisis, puede llamar o escribir al 988. Puede encontrar más información en wku.org.
Y las noticias en MediaLex son posibles en parte gracias a la generosidad de nuestros impulsores de señal: Derek Feldman, Lauren Gothrop, Rachel Hampson, Mercedes Harn, Paul Hogue, Gemma Klusky, Nicole Liddy, Fred Moreland, Aaron Mudd, Dominic Albert, Harry Richard, Mark Royce, Catherine Smith, Shannon Stewart Smith, Melissa Tips, Callie Turk, Kaki Urch y Dominic Wright. Gracias por su apoyo para con la voz de la gente. Y si usted desea formar parte de esta lista, considere hacer una donación recurrente de solo $10 al mes en medialex.us/donate. También recuerde por favor seguirnos en todas nuestras redes sociales, en Facebook, Instagram, Twitter, TikTok y ya está. Las noticias se repiten hoy a las 12:30 de la tarde, a las 5:30 de la tarde y a lo largo del día, en WLXL 95.7 LP-FM en Lexington, Kentucky. Y si no vive en Lexington, nos puede encontrar en nuestra página web, medialex.us o nuestra aplicación móvil. Yo soy Diego Espinosa, muchas gracias por escuchar y nos vemos mañana. No, nos vemos el lunes con nuevas noticias. Que tengan un excelente día.